mes después de la boda de mi hija, la fotógrafa me llamó y me susurró al teléfono. Señor Ramírez, he notado algo terrible en las fotos. Venga inmediatamente, solo, y no le diga nada a su hija. Antes de continuar, por favor, suscríbase al canal y cuéntenos desde dónde nos escucha en los comentarios. El teléfono sonó justo cuando acababa de dejar mi café sobre el escritorio. Era martes por la mañana. La casa estaba en silencio y el informe financiero se extendía frente a mí. Era ese tipo de momento tranquilo que sientes que te has ganado después de 40 años levantando ferreterías Ramírez. 3 sucursales en Guadalajara, buen negocio, buena vida. Casi no contesté al número desconocido. ¿Señor Ramírez? La voz de una mujer temblaba. Soy Carolina Torres, la fotógrafa de la boda de Mariana del mes pasado. Necesito verlo de inmediato, a solas. Por favor, no le diga nada a su hija. Sentí cómo se me tensaba la mano alrededor del teléfono. ¿Qué ocurre? No puedo explicarlo por teléfono, pero encontré algo en las fotografías, algo muy serio. El aire de mi despacho pareció hacerse más fino de golpe. ¿Qué clase de algo? Mañana a las 9, en mi estudio, en el centro. Por favor, señor Ramírez, venga solo. Antes de que pudiera responder, la voz de Laura estalló desde la cocina. Bruno, te lo he dicho 3 veces. Necesito ese carro. Mi Honda es una vergüenza. Prometiste que hoy le ibas a pedir el dinero. La risa de Bruno retumbó desde la sala, acompañada por el ruido de algún programa de televisión. Allí estaré. Alcancé a decir al teléfono, casi sin escuchar mi propia voz. Carolina soltó el aire aliviada. Gracias. Lo siento tanto, señor Ramírez, de verdad lo siento. Colgó. Me quedé inmóvil frente al escritorio, con el teléfono aún pegado a la oreja, mirando la foto enmarcada de la pared. Mariana con su vestido de novia, radiante. Sergio a su lado, en su traje, sonriendo impecable, un mes atrás. $65,000 había gastado en ese día. Cada centavo había parecido valer la pena con tal de ver feliz a mi hija mayor, algo muy serio en las fotografías. Papá, apareció Laura en el umbral, con el celular en una mano y las llaves del coche en la otra. ¿Me escuchaste? Necesito dinero para un coche nuevo. El Honda tiene 7 años y es humillante. Miré a mi hija menor, 31 años, viviendo en mi casa desde hacía 4, de manera temporal. Había dicho cuando se mudó tras el divorcio. Bruno llegó 6 meses después, sin renta, sin fecha de salida. Lo hablamos luego, hija, respondí. Luego no me sirve. Tengo que ir a la agencia esta semana. Melissa se compró un Lexus nuevo y yo no puedo seguir llegando en esa chatarra. Volví la vista a la pantalla del ordenador, pero los números se volvieron manchas. Papá, ¿me estás escuchando? Luego, Laura. Ella bufó y desapareció. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, un portazo. Tomé mi café, ya estaba frío. A través de la ventana del despacho, la mañana en Puerta de Hierro se extendía brillante y sin nubes, el calor de julio empezando a apretar. Todo se veía normal, todo se sentía mal. El día avanzó arrastrándose. Intenté concentrarme en los reportes de inventario, en las proyecciones trimestrales, en los calendarios de nómina, pero mi mente volvía una y otra vez a la voz temblorosa de Carolina. La boda había sido perfecta, ¿o no? Mariana resplandecía. Sergio se había mostrado atento. La ceremonia en el jardín botánico, la recepción en aquel hotel de lujo, todo elegante, sobrio, caro. ¿Qué podía estar mal en las fotos? Al mediodía Bruno entró a mi despacho sin tocar. Nunca tocaba. Simplemente se comportaba como si la casa fuera suya. Oiga, don Horacio, dijo. Laura dice que se está poniendo raro con lo del carro. Sin apartar la vista de la computadora contesté. Le dije que lo hablaremos después. Sí, pero ella está muy decidida. Mejor dele el dinero y ya, así hay paz. Se recargó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. 38 años, sin trabajo, viviendo de la mensualidad de mi hija, que en realidad salía de mi bolsillo. Bruno, estoy trabajando. Seguro, seguro. Solo digo. Es como dicen, esposa feliz, vida feliz, ¿no?
Sonrió y se fue, esposa feliz. Ni siquiera se había casado con Laura. 4 años viviendo juntos en mi casa y no era capaz de formalizarlo, pero opinaba sobre cómo debía gastar yo mi dinero. Me levanté y me acerqué a la ventana. Abajo, la alberca brillaba desierta bajo el sol del mediodía. Al fondo del terreno se veía la casa de huéspedes donde vivían Laura y Bruno. Entrada independiente, cocina completa, 2 habitaciones. La había mandado construir pensando en futuras visitas de mis nietos. No había nietos, solo Laura y Bruno. La tarde se deshizo lentamente, calenté pasta que había sobrado y cené solo en la barra de la cocina. Bruno ocupaba la sala viendo la televisión. Laura hacía videollamadas en su cuarto. Su risa traspasaba el techo. A las 7:30 sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Mariana, impecable como siempre. Blazer entallado, jeans de diseñador, esa sonrisa que había heredado de su madre, mi hija mayor, la exitosa ejecutiva de marketing, departamento bonito en una torre moderna, casada ahora con Sergio Figueroa, banquero de inversión. «Hola, papá», me besó en la mejilla y pasó a la casa. Estaba por la zona y pensé en pasar. Puerta de Hierro no quedaba precisamente por la zona de su edificio en Providencia, pero no dije nada. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y miró la sala como quien evalúa una propiedad. «¿Cómo estás? ¿Te ves cansado?» «Día largo, cosas del negocio». «Ajá». Tomó un portarretratos de la mesa lateral, una foto de ella y de Laura de niñas. La observó un momento y la devolvió al lugar, ligeramente descentrada. «Sergio y yo hemos estado buscando casa», dijo. «Encontramos una increíble en Zapopan. 4 recámaras, alberca, vista al bosque. Es perfecta». Me senté en el sillón frente a ella y esperé. «El tema es que tenemos que movernos rápido. El mercado está competitivo. Necesitamos ayuda con el enganche». Sonrió con calidez calculada. 40,000. ¿Sabes a qué me refiero, no? Después de todo lo que gastaste en la boda, esto solo completaría la imagen. Nos ayudarías a empezar nuestra vida juntos como se debe. 40,000, lo dijo como si estuviera pidiéndome prestada la camioneta. Algo dentro de mi pecho se apretó y esa sensación hueca de la mañana se hizo más grande. 40,000, repetí. ¿Es un problema? Apenas un filo en la voz, tan sutil que casi nadie lo habría notado. «Papá, tenemos que movernos rápido. El mercado está competitivo. Pensé que querrías ayudarnos a empezar nuestra vida como se debe». La miré de verdad. La ropa de diseñador, las uñas impecables, la calidez ensayada que no terminaba de llegar a los ojos. «Déjame pensarlo, hija». Su sonrisa titubeó por una fracción de segundo. «Piénsalo, papá. Esto es importante. Sergio y yo... Necesito revisar unas cosas antes». Se levantó de golpe. «Está bien, pero no tardes. No podemos perder esa casa». Tomó su bolso, me dio otro beso en la mejilla, más frío esta vez. «Te quiero, papá. Llámame pronto». Me quedé en la puerta viendo cómo su Mercedes se alejaba. $40,000, como si ya hubiera dicho que sí, como si mi dinero fuera suyo por derecho. La risa de Bruno resonaba desde la sala. Los deportes repetidos en mi televisión, su botella de cerveza dejando un círculo húmedo sobre mi mesa de centro. Volví a entrar, pero algo había cambiado. La casa se sentía distinta. O quizá el que estaba cambiando era yo. Tomé el teléfono del mueble del pasillo. El número de Carolina seguía en el registro de llamadas. Mañana por la mañana, su estudio. Fuera lo que fuera que hubiera encontrado en esas fotos, sospechaba que explicaría esa sensación hueca que se había instalado en mi pecho. Abrí el último mensaje de Mariana. «Gracias por entender lo de la casa, papá. Te quiero». Yo no había aceptado nada, pero ella ya lo daba por hecho, todos lo daban por hecho. Salí de la casa antes de que Laura se despertara. No quería preguntas, ni ver la mirada inquisitiva de Bruno, como si cada movimiento mío requiriera su aprobación dentro de mi propia casa. El trayecto al centro de Guadalajara tomó poco más de 20 minutos. Tráfico de martes, avenidas rumbo al centro,
luego calles más estrechas hasta llegar al estudio de Carolina, una antigua bodega remodelada en la colonia americana, ahora convertida en estudio fotográfico. Su nombre brillaba en una placa de latón junto a la puerta. Tenía las manos firmes sobre el volante, pero mi mente no dejaba de repetir sus palabras, algo muy serio. Aparqué enfrente, apagué la camioneta y me quedé un momento allí sentado. Lo que hubiera en ese estudio, lo que Carolina hubiera descubierto, iba a explicarme la petición casual de los $40,000, la sensación de vacío que arrastraba desde la boda. Lo sabía, y aún así, no quería saber cómo. El estudio olía a café y a tinta de impresora. Fotografías profesionales enmarcadas cubrían las paredes. Bodas, familias, retratos corporativos. Carolina me recibió en la puerta. Se veía más joven de lo que recordaba de la boda, quizás a mediados de sus 40, manos nerviosas, mirada llena de disculpas. «Señor Ramírez, gracias por venir», dijo mientras cerraba por dentro. «Tengo todo preparado en la sala de edición». La seguí por la galería hasta un cuarto más pequeño dominado por un monitor enorme y el equipo de cómputo. Había álbumes de boda en los estantes. La ventana daba a un callejón. La luz de la mañana entraba filtrada por el polvo del vidrio. «¿Le ofrezco café? ¿Agua?» «Estoy bien», mentí. «Por favor, muéstreme lo que tenga». Asintió y se sentó frente al ordenador. Yo me quedé de pie, detrás de su silla. «Señor Ramírez», estuve a punto de no llamarlo, dudé durante días, pero si yo estuviera en su lugar, quisiera saber. Por favor, entienda que no salí a buscar esto. Sentí la garganta cerrarse. «Enséñeme». Sus dedos se movieron rápido por el teclado. El monitor se llenó con imágenes de la boda de Mariana. La ceremonia, mi hija caminando hacia el altar, Sergio esperando, los invitados sonriendo. Todo parecía hermoso, perfecto. «Estas son las tomas estándar», dijo Carolina en voz baja. «Las que usted vio en la pantalla el día de la boda, las que todos vieron». Hizo clic en otra carpeta. 2 horas antes de la ceremonia. Yo llegué temprano al salón del restaurante para probar la luz y ajustar el equipo. Hay una terraza que da al patio. Otro clic. Disparé a través del cristal solo para calibrar. Y esto se coló. La imagen apareció en la pantalla. Sentí cómo se me clavaban los dedos en el respaldo de su silla. Sergio, mi flamante yerno, con el traje aún sin ajustar del todo, apretado contra una mujer de pelo rojo. No era mi hija, la estaba besando, las manos de él enredadas en el cabello de ella, los brazos de la mujer alrededor de su cuello. No era un saludo cariñoso ni una despedida inocente, era un gesto íntimo, posesivo, familiar. «¿Cuánto faltaba para la ceremonia?», pregunté, aunque mi voz sonó lejana. 2 horas exactas. La hora está aquí», señaló la pantalla. «Fecha, hora, ubicación». Abrió los datos técnicos, un recuadro con números, marcas de tiempo, coordenadas. Yo estaba haciendo pruebas por la ventana. Lo capté por accidente, pero es real, y hay varias tomas. Pasó a la siguiente foto. Distinto ángulo, misma escena. Sergio y la mujer pelirroja fundidos en el mismo beso. En una de las fotos se le veía claramente la mano a ella, apoyada sobre el pecho de él, mano izquierda. Anillo de casada, aro de oro y diamante. Me acerqué más a la pantalla. El anillo de boda. ¿Sabe quién es ella? Carolina negó con la cabeza. No la reconozco de la lista de invitados. Lo siento mucho, señor Ramírez. Abrió otra foto donde el rostro de Sergio se veía nítido. Ninguna confusión, ningún tropiezo de borracho, solo la mirada segura y tranquila de un hombre que sabía exactamente lo que estaba haciendo, 2 horas antes de casarse con mi hija. Me incorporé muy despacio. Las rodillas me temblaban. El cuarto pareció inclinarse un segundo antes de enderezarse de nuevo. ¿Puede probar el horario? Por supuesto. Quiero pruebas. Las tiene, contestó con firmeza. Abrió otra ventana con más datos técnicos, información que apenas comprendía, huellas digitales de los archivos, coordenadas GPS que coincidían con la ubicación del salón, marca de tiempo hasta el segundo. Esto podría pasar cualquier peritaje forense, señor Ramírez.
Es evidencia sólida. Sacó de un cajón una pequeña memoria USB. Aquí está todo. Las fotos, los metadatos, un informe técnico. Hice varias copias. Me ofreció la memoria. No sé qué hará con esta información, pero creo que usted debe tenerla. Tomé la USB y la cerré en mi puño. No se disculpe, dije. Hizo lo correcto. El camino de vuelta a casa se desdibujó. Manejé con las manos aferradas al volante y la vista fija en el asfalto, pero mi mente estaba muy lejos. Sergio Figueroa, banquero, pulcro, articulado, exitoso, todo lo que yo había imaginado para mi hija, besando a otra mujer 2 horas antes de la boda, una mujer con anillo de casada. No parecía un desliz ni un ataque de pánico. Era calculado, deliberado. Entonces, ¿para qué casarse con Mariana? Esa pregunta giraba en mi cabeza como un buitre. ¿Para qué organizar una boda de $65,000 con una mujer a la que traicionabas horas antes? ¿Para qué hacer votos? ¿Para qué sonreír en todas esas fotos? ¿Cuál era el objetivo? La camioneta llegó sola, casi en automático, por las calles de Zapopan hasta mi cochera. La memoria en el bolsillo pesaba como una piedra. Entré a la casa poco después de las 11. Todo se veía como cuando salí 2 horas antes. El mismo jardín, la misma lámpara del garaje que llevaba meses sin cambiar. Lo mismo de siempre, pero yo ya no era el mismo. Abrí la puerta principal. Bruno estaba tirado en mi sillón reclinable con una cerveza en la mano y un concurso en la televisión. Ni siquiera levantó la vista. Don Horacio, ya que está ahí, tráigame otra chela, ¿no? Desde arriba, la voz de Laura. Papá, ¿eres tú? Necesito hablar contigo del dinero para el spa este fin de semana. Me quedé en el recibidor, con la memoria en el bolsillo, y algo dentro de mí, que llevaba años doblándose, por fin se quebró. El marido de una hija engañándola 2 horas antes de la boda, la otra hija viviendo en mi casa, exigiendo dinero para el spa. El novio de mi hija ordenándome que le trajera cerveza en mi sillón. En mi sala, cerré la puerta con un clic suave. Ellos pensaban que yo seguía siendo el mismo hombre que había salido esa mañana. Estaban equivocados. No dormí. Me quedé en el despacho hasta pasada la medianoche, con la memoria de Carolina a un lado del portátil. Cada vez que cerraba los ojos veía las fotos, la cara de Sergio, segura, sin rastro de culpa ni confusión. Abrí el archivo de Excel con el presupuesto de la boda. $65,000 en total. Salón, banquete, fotógrafa, flores, grupo, todo lo que había querido Mariana. Aunque hubo una cosa que ella insistió de manera especial: regalos en efectivo, nada de listas de boda ni vajillas. Papá, estamos empezando desde cero, necesitamos flexibilidad, el efectivo es más práctico. Yo había pensado que era una decisión madura, ahora ya no estaba tan seguro. Tomé una libreta y empecé a apuntar cifras, fechas, detalles que de pronto ya no me parecían inocentes. La lista de invitados, 200 personas, casi todos socios, amigos y gente que conocía a Mariana desde niña. Recordé las mesas llenas de sobres en la recepción. Ella contrató a alguien solo para recolectarlos y contarlos. $45,000 en efectivo y cheques, me dijo riéndose la semana siguiente. Sergio y yo estamos bendecidos, papá. La gente fue muy generosa. Anoté esa cifra y la encerré en un círculo. Después recordé algo más. Mi socio, Marco Chen, le había dado a Sergio un cheque directo en la recepción. Yo estaba allí. Bienvenido a la familia, hijo, le dijo. Empiecen con el pie derecho. $15,000. Marco era rico y generoso con la gente que respetaba. Sergio guardó el cheque en el saco y sonrió. Gracias, señor. No lo olvidaremos. $60,000 solo en regalos de boda para una pareja empezando su vida. Apunté la cifra. La pregunta volvió. ¿Para qué casarse con Mariana si ya tenías a otra mujer? Miré esa pregunta en la libreta. Si Sergio tenía otra, una mujer casada además, ¿por qué seguir adelante con la boda? ¿Por qué sonreír en las fotos, decir los votos? A menos que los votos no importaran y el dinero sí. Se me revolvió el estómago. La noche se alargó.
A las 3 de la mañana preparé café y me quedé de pie frente a la ventana de la cocina viendo la silueta oscura de los cerros. En algún punto de la ciudad, Mariana dormía junto al hombre que la había traicionado antes de casarse. O tal vez lo sabía, tal vez no le importaba. Esa idea me golpeó más fuerte que la anterior. A las 7 me duché, me puse un pantalón caqui y una polo y salí de nuevo antes de que Laura despertara. No quería verla ni escuchar la voz de Bruno. El banco abría a las 9. Fui a la sucursal donde hacía todos mis movimientos empresariales en el centro financiero. Territorio conocido. La gerente, Patricia Herrera, me recibió en su oficina. Teníamos 15 años trabajando juntos. Señor Ramírez, qué gusto. ¿Qué lo trae por acá tan temprano? Quería verificar un cheque que extendí, respondí. Regalo de boda para mi hija, $20,000. Quiero asegurarme de que se depositó bien. Patricia tecleó en su computadora. Veamos. Sí, aquí está depósito a una cuenta mancomunada de Sergio y Mariana Figueroa. Todo correcto. ¿Cuenta conjunta? Pregunté como al pasar. ¿Cuándo la abrieron? Dice 10 de mayo, hace 2 meses. 2 meses antes de la boda. No años, no al comprometerse. 2 meses. Se ve que organizaron la boda rápido, comenté con ligereza. Los jóvenes de ahora, Patricia sonrió. Todo le surge. La agradecí y salí. En la camioneta me quedé un momento con el motor encendido. 10 de mayo. Habían abierto una cuenta conjunta específicamente para los regalos de boda. Lo planearon, lo coordinaron. No era romance, era logística. Volví a casa con la cabeza dando vueltas. La cochera estaba igual de llena. El coche viejo de Bruno seguía allí, pidiendo taller desde hacía meses. Entré por la puerta del garaje con la intención de ir directo al despacho. Entonces escuché la voz de Laura desde arriba. Sí, papá anda raro últimamente, decía. No sé, diferente. Pero no te preocupes, hermana. Bruno y yo podemos aguantar 6 meses más sin problema. Para entonces va a ceder y nos va a comprar un depa solo por quitarnos de encima. Me quedé congelado en el pasillo. La voz de Mariana salió por el altavoz del celular, tan alta como siempre ponía Laura las llamadas. Perfecto, decía. Yo aguanto 2 meses más haciendo de esposa feliz y luego meto el divorcio. La mitad de los regalos son legalmente míos aquí en Jalisco. Sergio ya aceptó un 60-40 a mi favor. Son los 45,000 más fácil que he hecho en mi vida. Tuve que apoyar la mano en la pared para no perder el equilibrio. Laura soltó una carcajada. Y la amiguita de Sergio ni se imagina el plan. Es perfecto. Papá está tan orgulloso de tu matrimonio que no ve nada. Tú manténlo distraído, respondió Mariana. Hazle creer que necesitas algo grande. Así cuando yo le pida el dinero del enganche de la casa, no le va a parecer excesivo. Ya empecé, rió Laura. Ayer le pedí un coche nuevo. Lo vi molesto, pero se le va a pasar. Siempre se le pasa. Retrocedí en silencio, paso a paso. Hasta llegar al despacho cerré la puerta despacio, casi sin respirar, y me dejé caer en la silla. Las manos me temblaban. 2 hijas, las 2 mintiendo, las 2 usándome, una planeando un divorcio express para quedarse con la mitad de los regalos, la otra instalada en mi casa, contando los meses hasta que le comprara un departamento para quitarla de encima, esposa feliz. El dinero más fácil de mi vida. Yo casi había dicho que sí al cheque de 40,000 para el enganche. Casi. Encendí la computadora y escribí en el buscador: Abogado Patrimonial, Guadalajara. El tercer resultado era un tal Roberto Méndez. 25 años de experiencia, derecho inmobiliario, fideicomisos, protección de activos. Tenía una cita disponible al día siguiente a las 9 de la mañana. La reservé. Luego miré la puerta cerrada del despacho. Del otro lado, Laura seguramente seguía en el teléfono y Bruno tirado en el sofá. Estaban cómodos, confiados. No tenían idea de lo que se les venía encima. Yo tampoco del todo, pero al día siguiente empezaría a averiguarlo. Al día siguiente dejaría de ser una cartera con latidos. La oficina de Méndez estaba en un piso alto de un edificio de cristal en el centro.
Llegué 10 minutos antes y los pasé en el estacionamiento, revisando una vez más la carpeta de documentos, el desglose de la boda, la memoria de Carolina, mis notas con fechas, frases, cantidades, todo ordenado. El ascensor se me hizo más largo de lo que era. Llevaba 40 años tomando decisiones de negocio, negociando con proveedores, lidiando con empleados y con crisis económicas. Esto no debería sentirse distinto, pero lo era. Aquí estaba en juego mi familia, o lo que quedaba de ella. Cuando se abrió la puerta del elevador, me repetí mentalmente: no, no es la familia lo que está en juego. Eso lo rompieron ellas cuando me convirtieron en una transacción. La recepción era sobria. Escritorio de cristal, sillones de piel, cuadros abstractos que no entendía, pero sabía que eran caros. La recepcionista levantó la vista. «Señor Ramírez, el licenciado Méndez lo está esperando». Entré al despacho. Ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. Escritorio de madera oscura. Libreros llenos de códigos y diplomas enmarcados. Roberto Méndez se levantó para saludarme. 50 y tantos. Canas en las sienes, apretón de mano firme. «Señor Ramírez, pase, siéntese. ¿Le ofrezco un café?» «Negro, por favor». Sirvió de una jarra y me entregó una taza de cerámica antes de sentarse. «Leí el formulario que llenó», dijo, tomando un bolígrafo. «Menciona temas de propiedad y asuntos familiares. Cuénteme, ¿qué está pasando? Empiece por donde le sea más fácil». Puse la carpeta sobre su escritorio y la abrí con calma. «Hace un mes pagué la boda de mi hija, $65,000. Hace 3 días, la fotógrafa me mostró fotos del marido de mi hija besando a otra mujer 2 horas antes de la ceremonia. Ayer descubrí que mi hija mayor planea divorciarse en 2 meses para quedarse con la mitad de los regalos. Y la menor, que vive en mi casa con su novio, lleva años contando con que le compre un departamento para largarse». El bolígrafo de Méndez se detuvo un segundo sobre el bloc. «Cuando dice que planea esto», preguntó, «¿se refiere a que tiene pruebas de que su hija y su yerno pensaban divorciarse desde el principio?» «Escuché a mi hija menor hablando por teléfono con la mayor», contesté. Palabras textuales. «2 meses más y meto el divorcio. La mitad de los regalos son legalmente míos. Sergio ya aceptó un 60-40. Es el dinero más fácil que he hecho». Escribió la frase y la rodeó con un círculo. Le pasé la memoria USB. «Aquí están las fotos de la infidelidad, con metadatos, coordenadas, la hora exacta». Méndez las abrió en su computadora. Revisó varias, sin cambiar de cara, pero vi cómo la mandíbula se le apretaba. «¿Y su hija menor?», preguntó al cabo de un momento sin dejar de tomar notas. «Lleva 4 años viviendo en mi casa», dije. «Ella y su novio no pagan renta, no hay contrato, solo exigencias de dinero. Ayer mismo la escuché decirle a su hermana que podían aguantar 6 meses más, hasta que yo cediera y les comprara un departamento». Méndez subrayó 4 años y sin contrato. «Mire, en materia de propiedad, en este estado la ley es clara», explicó sacando un código de su librero. «Su casa es suya. Si no hay contrato de arrendamiento y usted ya no consiente su permanencia, legalmente son ocupantes sin derecho. Puede iniciar un procedimiento de desalojo. Lo estándar son 30 días a partir de una notificación por escrito. ¿Y ellos pueden pelear eso? Sin contrato, sin recibos de renta, muy difícil. Están ahí como invitados que se quedaron demasiado tiempo. La ley lo protege. Esos 30 días son una cortesía, más que una negociación». Sentí algo aflojarse en el pecho. Una cortesía, no una negociación. Méndez abrió el código por una página marcada y giró el libro para que lo viera. Leí los artículos subrayados. Requisitos de arrendamiento, plazos de aviso, procedimientos de desalojo. Todo se veía más sencillo de lo que sonaba. «Redactamos una notificación formal», continuó. «Se las entrega personalmente o por mensajería certificada. Desde ese momento tienen 30 días para irse. Si no lo hacen, se pide al juzgado la orden de lanzamiento. Sin contrato, el juez no tiene mucho que escuchar de su parte. ¿Y el resto?», pregunté. «Mis bienes»,
El negocio. No quiero que, cuando me muera, les toque nada más que lo estrictamente necesario. Ya dejaron claro que soy solo una fuente de dinero. Méndez cerró el código. Ahí es donde conviene un fideicomiso irrevocable, dijo. Se transfieren sus propiedades, sus participaciones en la empresa y sus ahorros a un fideicomiso administrado por un tercero profesional. Usted sigue manejando todo en vida, pero al morir, la distribución se hace exactamente como usted indique. Es mucho más difícil de impugnar que un testamento simple. Más difícil... ¿Cuánto? Casi imposible si se estructura bien, sonrió apenas. Un testamento se puede pelear con argumentos de influencia indebida, incapacidad mental, 1000 cosas. Un fideicomiso irrevocable firmado cuando usted está lúcido y actuando libremente es otra historia. Me recosté en la silla. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo, respondió. Necesito que firme un contrato de honorarios. Por todo el trabajo, notificaciones de desalojo, modificación de testamento y creación completa del fideicomiso serán $8.500. Solo el fideicomiso suele costar 6.000, pero como todo está relacionado, puedo hacerle un paquete. Había gastado 65.000 en una boda falsa, otros 45.000 en regalos que mi hija y su cómplice habían cobrado, decenas de miles más sosteniendo a Laura y a Bruno durante 4 años. 8.500 para blindar el resto de mi vida me pareció barato. Acepto. Méndez sacó de un cajón el contrato, la tabla de honorarios y un calendario de trabajo. El viernes por la mañana tendrán listas las notificaciones de desalojo, dijo. Se las entregará ese mismo fin de semana. Le sugiero que lo haga usted mismo para que no haya duda de que las recibieron. Desde ahí corre el plazo de los 30 días. ¿Y el fideicomiso? Entre 2 y 3 semanas para completar el traspaso de bienes. Mi asistente se pondrá en contacto con usted para pedirle los estados de cuenta, las escrituras, todo lo necesario. Leí el contrato con calma, como me había acostumbrado a hacer en los negocios. Alcance del trabajo, honorarios, plazos, todo lo que había prometido, escrito en lenguaje jurídico, firmé con la mano firme. Méndez firmó también, fechó, me entregó una copia. Debo advertirle algo más, señor Ramírez, añadió. Esto probablemente va a destruir su relación con sus hijas para siempre, una vez que se enteren de las notificaciones, una vez que vean cómo dejó su herencia, no habrá marcha atrás. Lo sé, respondí. ¿Estás seguro de que está preparado para eso? Pensé en la risa de Laura al teléfono, en la frase de Mariana, el dinero más fácil de mi vida. Ellas ya habían destruido la relación, yo solo iba a reconocerlo. Estoy más que preparado. Méndez asintió. Entonces estamos claros. Lo llamaré el viernes por la mañana cuando los documentos estén listos. Salí de la oficina con las copias del contrato y el esquema del fideicomiso en una carpeta. 40 años de trabajo empezaban por fin a estar protegidos. El elevador de bajada fue más rápido. La gravedad estaba de mi lado. En la camioneta puse la carpeta en el asiento del copiloto. Procedimiento de desalojo, resumen de testamento, estructura del fideicomiso. El teléfono vibró. Mensaje de Mariana. Papá, ¿pensaste lo del enganche? De verdad necesitamos una respuesta. La casa no va a esperar. $40.000 por una casa en la que pensaba vivir 2 meses antes de divorciarse. Borré el mensaje sin contestar. Encendí el motor y volví a casa. Laura y Bruno estarían allí, cómodos, confiados. Tenían 30 días para seguir disfrutando de esa confianza. Yo tenía 30 días para prepararme para la guerra. Los sobres llegaron el viernes por la mañana. El remitente llevaba el nombre del despacho de Méndez. El papel era grueso, con sellos oficiales. Los puse sobre el escritorio y los miré casi todo el día como si fueran explosivos. Al caer la tarde, supe que era hora. Escuchaba a Laura y a Bruno en la sala. La voz de él sonaba exaltada, la de ella le seguía el juego. Tomé los sobres y caminé por el pasillo. Los encontré en el sofá, cómodos, Bruno gesticulando mientras Laura asentía. Y las cervecerías artesanales están pegando fuerte.
decía él. El mercado de Guadalajara es perfecto. Necesitamos unos 30,000 para arrancar. Tu papá ve su lana de regreso en un año. Fácil. Laura rió. Va a decir que sí. Siempre dice que sí. Solo hay que planteárselo como ayuda a la familia. Y suelta el cheque. Entré en la sala. Los dos levantaron la vista y sonrieron sin sospechar nada. Dejé un sobre frente a cada uno, sobre la mesa de centro. ¿Qué es esto?, preguntó Laura extrañada, tomando el suyo. Papá, estamos hablando del proyecto de Bruno. Son notificaciones de desalojo, dije. Tienen 30 días para buscar otro lugar donde vivir. Las palabras cayeron como piedras en un lago quieto. Laura rompió el sobre, leyó el encabezado y se le fue el color. Bruno arrancó el suyo, le dio un vistazo rápido y explotó. ¿Te volviste loco, viejo? Esta es nuestra casa. Es mi casa, corregí tranquilo. Y sí, puedo. No puedes echarnos como si fuéramos extraños. Laura empezó a llorar en el acto, como si hubiera apretado un botón. Papá, ¿qué estás haciendo? Soy tu hija. ¿Cómo nos vas a sacar a la calle? No han pagado renta en 4 años, respondí. No me respetan. Me ven como una cartera. Es hora de que crezcan. Esto es una locura. Bruno se acercó un paso, invadiendo mi espacio, con los puños apretados. Todos van a decir que eres un monstruo. Tus amigos, tus socios. En la iglesia van a saber que corriste a tu propia hija. La notificación es legal, dije sin moverme. 30 días. Sugiero que empiecen a empacar. Laura me agarró del brazo. Papá, por favor, lo podemos arreglar. Podemos pagar renta, podemos... Quité su mano con suavidad, pero con firmeza, y me di la vuelta hacia el pasillo. «Te vas a arrepentir», gritó Bruno. «Te vas a arrepentir toda tu vida». Cerré la puerta del despacho y eché llave. Detrás, oí cómo subía el volumen. Gritos de Laura, insultos de Bruno, golpes de muebles. Me senté en el escritorio y escuché 10 minutos. Luego, las voces bajaron a susurros. Laura volvió a llamar a Mariana. Me acerqué a la puerta y apoyé el oído. Nos dio papeles de desalojo. Decía, 30 días. Pausa. No sé qué le pasa. Está frío, como si fuéramos desconocidos. Otra pausa más larga. Tenemos que hacer algo. La voz de Mariana salía nítida por el altavoz, calmada, calculadora. No entendí las palabras exactas, pero sí el tono. Modo estrategia. Está bien, dijo al final. Mañana vamos con Sergio. Lo hablamos cara a cara. Me aparté de la puerta y volví al escritorio. Abrí la computadora. Méndez ya me había mandado el borrador del fideicomiso, la lista de bienes a transferir, un plan de protección de patrimonio. Ellos pensaban que lo del desalojo era todo. No tenían idea de que estaba protegiendo todo lo demás. El teléfono volvió a vibrar. Era Mariana. Papá, Laura me contó. Tenemos que hablar. Mañana vamos a verte con Sergio. Esto ya se salió de control. La leí despacio. Estaban reagrupándose, coordinando una contraofensiva que vinieran. Abrí el calendario y marqué el día. 1 de 30. El reloj empezaba a correr para ellos. Y para mí. El sábado por la mañana bajé y encontré a Laura en bata, tirada en el sofá. Papá, dijo con voz débil y dramática, no me puedo levantar. El corazón me late raro, el estrés del desalojo. Creo que deberías llamar a un doctor. Bruno estaba a su lado, de pie, con los brazos cruzados, observando mi reacción. Seguí caminando hacia la cocina. Hay medicamentos en el botiquín, contesté sin detenerme. Tras de mí, silencio. Luego, un resoplido frustrado de Laura. Me serví café y me encerré en el despacho. El domingo por la tarde, Bruno me interceptó en la cochera. Se plantó en la puerta, bloqueando el paso. «¿Sabes lo que va a decir la gente, verdad?», preguntó con tono agresivo. «Que corriste a tu propia hija, a tu hija embarazada». Laura no estaba embarazada. Otra mentira. Tus socios, tus amigos, todos van a ver quién eres en realidad. Miré el reloj. El desalojo es legal. Les quedan 26 días. Muévete. Él se quedó clavado en el marco. 10 segundos.
20. La mandíbula tensa, los puños cerrados. Al final, se hizo a un lado. Salí en la camioneta y me fui a la ferretería. Pasé 3 horas revisando inventario y hablando con los gerentes, agradeciendo tener un sitio donde mi palabra todavía significaba algo. Cuando volví esa noche, había un sobre la barra de la cocina, encabezado a mano. Propuesta. Lo abrí. Era la letra de Bruno. Oportunidad de inversión. Cervecería artesanal. Capital inicial. $50,000. Condiciones. Laura y yo nos quedamos en la casa. Pagamos una renta simbólica de 500 al mes. Se devuelve la inversión en 5 años, ganancia segura. La familia unida. Había duplicado la cantidad que había mencionado antes. La desesperación había inflado los números. Leí las 2 páginas, todas promesas vacías y proyecciones inventadas, y se las llevé a la sala. No. Solo eso. No. Volví a mi despacho con la cena en la mano. Al otro lado de la pared escuché sus susurros airados, los platos golpeados contra la mesa. Lunes y martes fueron iguales. Laura alternaba entre llanto y silencios ofendidos. Bruno iba y venía entre amenazas y ofertas. Yo mantenía mi rutina. Trabajo, casa, despacho, comida. Solo ellos se convirtieron en ruido de fondo. El miércoles por la tarde, Mariana llamó. «Papá, vamos a cenar contigo, Sergio y yo, hay que hablar como familia». No preguntó, anunció. Llegaron a las 6. Mariana traía bolsas del súper. «Hoy cocinamos nosotros», dijo, entrando como si la casa fuera suya. «Te matas trabajando, papá». Sergio sonrió, dándome la mano con firmeza estudiada. «Don Horacio, espero que no le moleste que nos hayamos invitado». Mariana estaba preocupada. La familia debe apoyarse en los momentos difíciles. Tomaron la cocina. Mariana picaba verduras. Sergio ponía la mesa, servilletas dobladas, copas. Laura bajó con el maquillaje perfecto, sin rastro de enfermedad. Bruno apareció recién bañado, jugando a ser el hombre sensato. Era una intervención cuidadosamente montada. Cenamos el pollo con arroz y ensalada que habían preparado buena presentación. La charla fue forzada. Sergio habló de su trabajo en banca, aunque sabía que vendía coches de lujo. Todos actuamos un rato, hasta que Mariana cambió de tono. «Papá, hemos estado hablando», empezó. «Esta casa debe ser mucha carga para ti solo. Muchas habitaciones, el jardín, el mantenimiento. ¿No has pensado en algo más pequeño? Un condominio bonito, cómodo». Corté un pedazo de pollo, lo mastiqué despacio. Sergio tomó el relevo. «El mercado inmobiliario está en un buen momento», dijo. «Podrías vender muy bien esta casa. Te podríamos ayudar a organizar todo. Que fuera un proceso fácil. Con lo que sacaras, podrías apoyarnos a todos, a Laura y Bruno con un lugar propio, a Mariana y a mí con el enganche de la casa que vimos, todos ganaríamos». Ahí estaba. Mariana acarició distraída un marco de fotos en la mesa lateral, corrigiendo su posición, apropiándose del espacio. «Te ayudaríamos con la mudanza, claro», añadió, «y ya con el dinero en la mano lo ideal sería repartirlo en vida. Así no hay problemas después. Mejor tener todo claro desde ahora. Quieren el dinero de la casa», pensé. «No herencia algún día, ahora». De golpe todo encajó. «Papá, solo digo que estás envejeciendo», añadió. «Sería más fácil tener algo manejable. Menos responsabilidad». Dejé el cubierto. Agarré la carpeta manila que había puesto boca abajo a un lado del plato y la levanté. «Antes de seguir, hay algo que necesitan ver». Mariana tomó la carpeta con suspicacia. «¿Qué es esto?» «Son fotos de tu boda», dije. «En particular, las que tomó Carolina 2 horas antes de la ceremonia, en la terraza del salón». Sergio blanqueó. «Yo no... eso no...». Mariana abrió la carpeta. Vi cómo sus ojos recorrían la primera imagen, luego la segunda. Su expresión se endureció hasta volverse piedra. «¿De dónde sacaste esto?» «No importa de dónde», continué. «También escuché la conversación que tuviste con Laura». Cito: «2 meses más y meto el divorcio.
La mitad de los regalos son legalmente míos. Sergio ya aceptó un 60-40. Es el dinero más fácil que he hecho. Esas fueron tus palabras, Mariana. La mano de Laura voló a su boca. Bruno se levantó a medias. Nos espiabas, escupió. No tenías derecho. Levanté la mano. Basta. Bruno se volvió a sentar. He creado un fideicomiso irrevocable. Seguí. Mi casa, mi negocio, mis ahorros, todo está protegido. Cuando muera, cada una recibirá lo mínimo que marca la ley, ni un centavo más. Los ojos de Mariana se llenaron de rabia. No puedes hacer eso. Somos tu familia. Me levanté despacio, empujé la silla hacia atrás, doblé la servilleta y la dejé junto al plato. Laura y Bruno tienen 15 días para desalojar, dije. Esta conversación ha terminado. Papá. Mariana también se levantó. ¿Estás destruyendo a tu familia? ¿Por qué? ¿Por unas fotos malinterpretadas? Hice una pausa en el marco de la puerta del comedor. No estoy destruyendo nada. Estoy protegiendo lo que construí de personas que decidieron verme como un recurso y no como un padre. Caminé por el pasillo hacia el despacho, cerré la puerta y eché llave. Detrás, el comedor estalló. Gritos de Mariana, justificaciones de Sergio, llantos de Laura, insultos de Bruno. Encendí la computadora y vi un correo de Méndez. Documentos del fideicomiso listos para firma final. ¿Puede venir mañana a las 9? Escribí. Ahí estaré. Fuera, los cuatro seguían discutiendo. Podían gritar toda la noche. Nada iba a cambiar. Las fotos estaban sobre la mesa. La verdad se había dicho, el fideicomiso estaba casi concluido. Quedaban 15 días de ocupación para Laura y Bruno. El matrimonio fraudulento de Mariana duraría lo que tuviera que durar, pero ya no sería financiado por mí. Al día siguiente, a las 9, estaba en la sala de juntas de Méndez. Con él estaba una especialista en planificación patrimonial, Jimena Chan. Señor Ramírez, me saludó, firme. Ya está todo listo. Extendieron sobre la mesa una pila de documentos. Escrituras, cesiones de derechos, instrucciones de reparto. Parecía una muralla de papel. Con esto transferimos su casa al fideicomiso, explicó Jimena. A su muerte, se distribuirá conforme a estas cláusulas. Lo mínimo que obliga la ley a familiares directos, el resto a las asociaciones que eligió su negocio y sus cuentas siguen la misma lógica. ¿Y mis hijas no pueden tirar esto abajo?, pregunté. Pueden intentarlo, respondió, pero un fideicomiso de este tipo, firmado en plenas facultades, es de lo más sólido que existe. Está tan blindado como puede estarlo algo en derecho. Fui firmando página tras página, iniciales aquí, firma completa allá, transferencia de la casa, de las participaciones de Ferreterías Ramírez, de los ahorros y las inversiones. Con la última firma, Jimena recogió los documentos. Listo, dijo. A partir de este momento, su patrimonio está formalmente protegido. Volví a casa sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Los siguientes 13 días fueron una clase intensiva de guerra psicológica. El día 2 encontré la cafetera hecha añicos en el piso de la cocina. Bruno estaba sentado a la mesa leyendo el periódico. Se me resbaló, dijo con un encogimiento de hombros. Los accidentes pasan, barré los pedazos y los tiré a la basura. 11 días, comenté sin mirarlo. El día 4, escuché a Laura hablando con la vecina por encima de la barda. Me asomé discretamente por la ventana. Laura se secaba los ojos con un pañuelo, exagerando cada gesto. Nos está echando a la calle sin nada, decía. No sé qué le dio. Doña Pilar se veía incómoda buscando palabras diplomáticas. Seguro ustedes y su papá lo arreglan, balbuceó. Uno nunca sabe qué trae la gente por dentro. No lo sé, doña, insistió Laura. Está irreconocible, como si ya no fuera mi papá. Me alejé de la ventana, que contara la versión que quisiera. La realidad estaba por escrito. El día 7, Mariana llegó con una mujer de traje sastre y portapapeles. Papá, esta es la doctora Morrison, anunció.
Psicóloga. Creemos que podrías hablar con alguien. Su hija está preocupada por algunos cambios de conducta, dijo la mujer sonriendo profesionalmente. Decisiones impulsivas, distanciamiento familiar. A veces esto puede indicar... Esto indica que quiero que se vayan de mi casa, la interrumpí. No acepté ninguna cita con usted. Salgan las dos. Papá, solo quiere ayudarte. Fuera, repetí. Se fueron. El día 10, al regresar de la ferretería, noté la puerta del despacho mal cerrada. Yo siempre la dejaba bien entornada. En el escritorio, la carpeta del fideicomiso estaba casi en el mismo sitio. Casi. Una esquina doblada, distinto. Alguien la había abierto. Esa noche, Laura estuvo más callada que de costumbre. Bruno seguía mirando el celular todo el tiempo. Sabían ya que el fideicomiso era real, que el dinero ya no estaba a su alcance. El día 12, Laura llamó a la puerta del despacho. Bruno no estaba con ella. «Papá, ¿podemos hablar?», preguntó con voz suave. Le señalé la silla. Se sentó, con un pañuelo en la mano y los ojos rojos. «He estado pensando en todo», suspiró. «Tenías razón con Bruno, con cómo hemos estado viviendo él. Él no es buena influencia. Lo veo ahora». Esperé en silencio. «He cometido errores terribles. Te pido, te suplico que me perdones, que me des otra oportunidad. Puedo cambiar, puedo ser la hija que mereces». La actuación era perfecta. La voz quebrada, el cuerpo inclinado hacia adelante, las manos temblando. «Si de verdad hubieras entendido tus errores», dije al fin, «no vendrías a pedir perdón como moneda de cambio. Vendrías aunque supieras que nada iba a cambiar con respecto al dinero. Pero estás aquí esperando que cambie de opinión sobre la casa y sobre el fideicomiso». «No, yo solo... Quieres que crea que Bruno te manipuló, que tú eres víctima. Pero yo escuché tu risa cuando decías que yo cedería al final, que solo había que aguantar». La máscara se le cayó en un instante. Las lágrimas se secaron. La voz se volvió dura. «Está bien, quédate solo, pero luego no vengas a pedirnos ayuda». «8 días», respondí. «Ve pensando que empacas primero». Salió dando un portazo. Arriba se oyeron sus pasos y la voz de Bruno, molesta, preguntando. Luego la de ella, llena de rabia. No entendí las palabras, pero el mensaje era claro. El plan había fallado. Abrí el calendario. Quedaban 8 días para el desalojo. Méndez ya había coordinado con el juzgado que, si el plazo vencía y seguían aquí, vendría un actuario con apoyo policial. El teléfono mostró un mensaje de Mariana. «Espero que estés contento. Acabas de destruir a tu familia». Lo borré sin responder. La carpeta del fideicomiso descansaba en el cajón del escritorio, firmada, sellada y registrada. La casa era mía, formalmente. El negocio, intocable. Mi testamento reflejaba mis decisiones, no sus expectativas. Faltaban 8 días de guerra. Después vendría el silencio. Y, por primera vez en 4 años, la paz. El día 30 llegué a casa a las 10 de la mañana. Detrás de mí entró una patrulla con 2 policías y el coche de Méndez. Lo habíamos coordinado todo, el actuario del juzgado, un hombre de mediana edad acostumbrado a escenas tensas, se presentó. «Buenos días, señor Ramírez», dijo, estrechándome la mano. «Venimos a ejecutar la orden de desalojo. Todo está en regla». Caminamos juntos hasta la puerta principal. Aunque la casa era mía, toqué. 3 golpes firmes. Del otro lado, silencio. Luego la voz de Bruno. «Lárguense. No pueden hacer esto». El actuario levantó la voz. «Señor, soy funcionario del juzgado civil. Traigo una orden de lanzamiento. Abra la puerta o tendremos que forzarla. Eso se convierte en delito. Usted decide». Hubo una pausa. Susurros. La puerta se entreabrió. Laura asomó el rostro con los ojos hinchados, mezcla de desafío y pánico. El actuario empujó la hoja y entró. Méndez y yo lo seguimos. La sala parecía campo de batalla.
Ropa por todas partes, cajas de pizza apiladas, latas vacías, nada empacado. No estaban muy listos para irse, ¿verdad?, comentó el actuario anotando en una hoja. Tienen 2 horas para sacar efectos personales. Ropa, objetos de uso diario, muebles y electrodomésticos se quedan. Empieza a correr el tiempo ahora. ¿2 horas?, chilló Laura. Es imposible. Han tenido 30 días, señorita, replicó él. 2 horas son generosidad. Bruno apareció desde la cocina, barbudo, con la furia a flor de piel. Esto es un abuso. Tenemos derechos. No aquí, repuso Méndez. No hay contrato, no hay propiedad de su parte. Es el día 30. No hay nada más que discutir. Bruno me miró fijo. ¿De verdad vas a hacer esto, viejo? ¿A tu hija? No contesté. No necesitaba hacerlo. El actuario miró el reloj. Empiezan ya. Lo que siguió fue un caos lento. Laura metiendo ropa a toda prisa en bolsas de basura, llorando a ratos. Bruno tirando cosas en una maleta, murmurando insultos. Yo de pie, viendo cómo desmontaban su invasión poco a poco, intentaron varias veces engancharme con la mirada, esperando compasión. No la encontraron. Pasadas las 2 horas, los policías se acercaron al actuario. Tiempo. Listo, dijo él. Lo que quede aquí se considera abandonado. Laura y Bruno hicieron un último viaje hasta el coche. Viejo, abollado, cargado hasta el techo. Al cerrar la cajuela, Laura se volvió. «Te vas a arrepentir», dijo. «Cuando estés solo y enfermo, no esperes que estemos». Le sostuve la mirada. «Tranquilo, no lo haré». La patrulla y el coche de Méndez se fueron. Cuando el silencio por fin se asentó, caminé por la casa despacio. La sala sin Bruno, la cocina sin las exigencias de Laura, la habitación de huéspedes vacía. Todo era mío otra vez. Esa noche, el teléfono sonó. Era Mariana. Dudé en contestar, luego lo hice. «¿Sí? Espero que estés satisfecho», dijo con voz helada. «Nos quitaste todo». ¿Valió la pena? Miré la vieja foto familiar en el librero. Era otro tiempo, otras personas. «No les quité nada», respondí. «Dejé de pagar por ser maltratado». «Has cambiado», dijo tras una pausa. «Ya no sé quién eres». «Soy el mismo», contesté. «Solo dejé de hacerme tonto». «Ya veremos cuánto te dura», espetó antes de colgar. 3 días después llegó un mensaje de un número desconocido. Era Sergio. «Don Horacio, ya vi que tiene fotos. Mariana sabía de mi relación. Nuestro matrimonio fue un arreglo. Ya estamos tramitando el divorcio. Solo le pido que no se meta. Le puedo ofrecer $10,000 por dejar que todo salga tranquilo». Leí el mensaje una vez y lo borré. Bloqueé el número. Mariana siempre supo de la otra mujer. Toda esa boda había sido un negocio entre 2 estafadores. Se habían repartido los regalos, habían planeado el divorcio, y ahora Sergio pretendía sobornarme para que guardara silencio. $10,000 por mi silencio. Miré la sala vacía, los muebles que yo había elegido, la tranquilidad que empezaba a asentarse. Durante 4 años había abierto mi casa a Laura y Bruno temporalmente. Les había entregado mi espacio, mi paz, mi dinero. Había financiado la boda de una hija que veía el matrimonio como una operación financiera. Había escrito cheques para sostener planes ajenos. Ahora la casa estaba vacía, salvo por mí. Habían pasado 3 semanas desde el desalojo. Era finales de agosto. Esa mañana tomaba café en la terraza, viendo el sol trepar por encima de la ciudad. El aire ya era cálido, pero una brisa ligera lo hacía soportable. Silencio. De verdad silencio, más allá de los pájaros y el rumor lejano del tráfico. La nueva cafetera funcionaba. Bruno había roto la anterior de un manotazo y la cambié al día siguiente de que se fuera. La televisión estaba apagada. Cuando la encendía, encontraba el control donde lo había dejado. Mi sillón solo tenía mi cuerpo. En el refrigerador había comida comprada por mí, para mí. Nadie me pedía que pagara el súper porque es lo mínimo. Cosas simples pero revolucionarias. Laura llamó 2 veces esa semana. Dejé que las llamadas se fueran al buzón y borré los mensajes sin escucharlos.
Sabía, por un comentario que me llegó del gerente de la ferretería, que ella y Bruno habían encontrado un departamento barato en la periferia. Bruno trabajaba ahora en algo normal. Estaban aprendiendo lo que significaba pagar renta. Bien. Mariana llamó una vez, 2 semanas atrás. Necesito ayuda con el enganche después del divorcio, solo 20.000. Eres mi papá. Dije una sola palabra. No, y colgué, nada más. Sin explicaciones, sin culpa. Sergio y ella ya se habían divorciado tal como habían planeado. El juez se encargó de los regalos de boda. Entre el pleito y los abogados, ambos perdieron dinero. Una justicia irónica. Habían juntado sobres esperando enriquecerse y terminaron fundiéndolos en honorarios. El cartero subió hasta la puerta y dejó un montón de sobres. Entre las facturas, reconocí el membrete del despacho de Méndez. Abrí la carta en la terraza. Estimado señor Ramírez, nos es grato informarle que todos los trámites del fideicomiso han concluido. Sus bienes han sido transferidos correctamente y las instrucciones de distribución han quedado registradas. Usted mantiene control total en vida, con protección plena después de su fallecimiento. Leí el párrafo 2 veces y dejé la carta sobre la mesa. Asunto cerrado. Fortaleza jurídica terminada. Mi patrimonio ya no dependía de los caprichos de nadie. Al lado del sobre descansaba el libro que estaba usando para aprender guitarra. El miércoles tendría mi 3ª clase. Siempre había querido tocar. 40 años diciendo, algún día, cuando tenga tiempo. El tiempo, por fin, había llegado. Los viernes iba al centro comunitario de adultos mayores a arreglar puertas, llaves, enchufes. Mi experiencia en ferretería, por primera vez en años, servía para algo sin que nadie me exigiera un recibo de por medio. Ayudaba porque quería, no porque alguien me chantajeara. El teléfono sonó. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero contesté. ¿Bueno? ¿Señor Ramírez? Era una voz conocida. Soy Carolina Torres, la fotógrafa de la boda de su hija. Espero que no le moleste que lo llame. Me quedé en silencio un segundo, sorprendido. No me molesta, Carolina. Al contrario. He pensado mucho en usted desde aquel día, confesó, en cómo salió de mi estudio con esa memoria. Me he preguntado cómo terminó todo. Me preocupaba haber hecho mal. Hizo lo que tenía que hacer, dije. Esas fotos me abrieron los ojos. Me dio verdad cuando todos los demás me daban mentira. ¿Y ahora cómo está?, preguntó con cuidado. Si no es indiscreción. Miré el valle frente a la casa, la luz de la mañana, el café en mi mano. Estoy bien, Carolina, respondí. Por primera vez en mucho tiempo, de hecho. Me alegra tanto escucharlo, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Se lo merece. Usted siempre fue muy amable aquel día, a pesar del caos. Me sorprendí a mí mismo preguntando, ¿le gustaría tomar un café algún día? Me gustaría agradecerle de verdad. Y, la verdad, sería agradable conversar. Hubo una breve pausa y luego una risa suave. Me encantaría, contestó. ¿La próxima semana? La próxima semana es perfecta. Al colgar, seguí sentado en la terraza, con el teléfono sobre la mesa. Café con Carolina la próxima semana. Clase de guitarra el miércoles, voluntariado el viernes. Visita a las sucursales el jueves. Una vida, un ritmo, construidos alrededor de lo que yo elegía, no de lo que otros exigían. Pensé en todo el camino recorrido. La llamada de Carolina que quebró mis ilusiones, las fotos, la conversación escuchada a escondidas, la primera cita con el abogado, la notificación en la mesa de centro, la cena con las fotos sobre el mantel, los días de manipulación, la puerta abierta por un funcionario con la orden en la mano. Cada paso había sido necesario, cada límite imprescindible. Mis hijas creen que destruí a la familia, que preferí la soledad al amor. Están equivocadas. Elegí dejar de confundir amor con abuso. Elegí protegerme. Elegí la verdad, por incómoda que fuera, antes que seguir sosteniendo una mentira rentable para todos menos para mí.
El sol subía, calentando la terraza. Terminé el café. Dentro, la guitarra esperaba. Una vida esperaba. El futuro, por primera vez, me pertenecía. Laura volvería a llamar. Dejaría sonar y no respondería. Bruno tal vez escribiría. Borraría el mensaje. Mariana insistiría. Diría que no. Ellos estaban aprendiendo a resolver sus propios problemas. Yo estaba aprendiendo a dejar de resolverlos por ellos. El sobre del fideicomiso, con todos los sellos y firmas, reposaba en mi escritorio. Cada línea decía lo mismo. Mis decisiones cuentan, las suyas ya no. Me apoyé en la barandilla y miré la ciudad. Mi casa, mi vista, mi paz. Solo, sí, libre, también. Y por primera vez en muchos años, quizá en toda mi vida, eso era exactamente lo que quería. El siguiente capítulo me tocaba escribirlo a mí. Un café con alguien que no buscaba nada más que una conversación. Música torpe pero honesta saliendo de una guitarra. Arreglos hechos porque yo quería ayudar y no porque alguien me lo exigía. Una vida vivida en mis términos. La justicia no era venganza. Era protección. Eran límites. Era aprender a decir no cuando el no era la única respuesta sana. Me había salvado a mí mismo, y eso lo valía todo. Si esta historia te ha gustado, dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por escuchar.